Va a ser muy pronto. Buenos días, amada familia. Qué alegría es volver a estar juntos. Hace 8 días no estuvimos aquí y nos hicieron una falta tremenda, aunque estábamos disfrutando del sol y de la playa y de todo lo que le gusta a uno. Pero decíamos, no, nos hace falta algo, nos hace falta la familia, nos hace falta estar en la iglesia, nos hace falta el poder tener esta comunión tan hermosa que el Señor quiere que tengamos continuamente. La palabra que el Señor ha dado para hoy está en el libro de Génesis. Y quiero decirles algo antes de comenzar. El libro de Génesis significa el libro de los principios. Principio. Y todo lo que tú puedas ver en la iglesia en cuanto a doctrina, tengan esto muy en cuenta porque esto es importante para que nosotros podamos vivir una vida confiada en el Señor. Porque hay muchas falsas doctrinas. Toda doctrina que ustedes vean tiene que estar en el libro de los principios. En el libro de los principios. Cuando el Señor hizo todo y mostró la historia de algunos hombres, de nuestros patriarcas. Entonces queremos tener la doctrina de la Santa Cena, ¿es verdadera? Tiene que estar en Génesis. ¿Sí está? Claro que está. Fue la primera vez que hubo esa comunión, pan y vino. La doctrina del diezmo tiene que estar, ¿es verdadera? Tiene que estar en el Génesis. Sí está en el Génesis. Y todas las demás doctrinas de la iglesia que verdaderamente están, tienen que estar ahí. Si no están ahí, entonces nosotros tenemos ya que dudar. ¿Sí? ¿Será que nos están enseñando buena doctrina o no? Por eso, mire algo hermoso que también quiero que les quede a ustedes en su mente. Pablo, Lucas está contando la historia de Pablo en el libro de los Hechos y dice que ellos estuvieron en Tesalónica y cuando estaban allí en Tesalónica vieron que los hermanos eran tremendos hermanos, creían y estaban deseosos de escuchar a Pablo, pero dice que fueron luego a otro lugar cercano a Tesalónica que se llama Berea. Y el Lucas dice ahí en el libro de los Hechos, dice, ¿saben qué? Esos hermanos eran aún más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban la palabra con avidez, deseaban escucharla. Pero luego, dice, luego se iban a sus casas y estudiaban en la palabra, en las escrituras, si eso que se había dicho era verdad. Les estaba diciendo, eran más nobles, eran más amorosos, eran preciosos. Escuchaban a Pablo, pero decían, sí, escuchamos a Pablo, es un hombre de Dios, es un hombre que nos hace arder, pero yo voy a mirar la escritura si lo que dijo es verdad. Yo les aconsejo lo mismo ahora. Cuando escuchen la palabra aquí, vayan y estudien y digan, oh, si era verdad, o, uy, no, Aquí me dice que me metieron gato por liebre. Tengamos eso muy en cuenta. Tengamos muy en cuenta eso. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y nos lo advierte vez tras vez. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Padre, te damos muchísimas gracias, eres maravilloso, eres glorioso y estamos, Señor, tan felices de estar en este lugar para recibir tu palabra que es fiel y verdadera, tu palabra santa. Te pedimos, por favor, Señor del cielo, que en nuestro corazón abierto entre tu palabra. Conforme lo que dice, Señor, que tu palabra es más eficaz que toda espada de doble filo y que discierne los pensamientos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y te pido, Padre glorioso, personalmente, Señor, que guarda en mi boca para que solamente tu palabra, Señor, sea difundida y que toda gloria y que toda honra sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Les decía que vamos a tener hoy en nuestro libro de Génesis, capítulo 22, versículos 2 hasta el 14. Y vamos a ir viendo lo que pasa verso tras verso. Dice la palabra del Señor en el verso 2, dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios. Dios está hablando con Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le dice, toma tu hijo, tu único. Todos sabemos que Isaac no era su único hijo, no era el único hijo de Abraham, todos lo sabemos. Primero había otro mayor que él y después tuvo otros hijos. No era su único hijo. Pero Dios le dice, toma tu hijo, tu único. Lo que estaba aquí hablando el Señor, estaba diciéndole, yo te di una promesa maravillosa, una promesa gloriosa a ti, de que te daría un hijo con tu esposa. Ese hombre amaba a su esposa, había sido casado, el Abraham había sido casado con era como una media hermana, pero ella era muy jovencita cuando él se casó con ella. Y la amaba tremendamente. Caminó con ella todo el tiempo y ya eran viejos, ya eran unos viejecitos y no habían podido tener hijos, porque ella era estéril. Claro, todo estaba en el plan de Dios. Y no había podido tener hijos, y ahora en su vejez había tenido su hijo que Dios le había prometido. Te daré un hijo con tu esposa, con Sara. Te lo daré con ella. Y esa voz del Señor, todas esas veces que podemos ver en toda la historia de Abraham. ¿Por qué me gusta hablar tanto de Abraham? Con Abraham comenzó todo. Es el personaje que más es nombrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abraham, todo comenzó con Abraham, todo comenzó con él. El Señor le dijo un día a Abraham, le dijo, mira, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la ciudad que te voy a mostrar, al lugar que te voy a mostrar. Sal de allí. Él era un pagano, todos lo sabemos, lo hemos hablado aquí varias veces. Era un hombre pagano, adoraba una cantidad de dioses. Tenía sus dioses y adoraba a sus dioses. Pero el Señor tuvo misericordia de él y salió al encuentro de Abraham. No lo hizo ni con Noé, ni con Matusalén, ni lo hizo con Enoc, ni lo hizo con ninguno de ellos. Lo hizo con Abraham. Muchísimos siglos después de todos esos patriarcas que habla el Señor contando. Lo hizo muchísimo tiempo después, muchos siglos después. Todo el mundo estaba alejado de Dios, todos. Y el Señor tuvo misericordia de él y le dio una promesa tan tremenda que en esa promesa le dijo, te voy a dar un hijo, pero ¿sabes qué? Ese hijo va, de ahí, de tu descendencia, va a venir el Salvador del mundo. ¿Saben que el Señor le dio esa promesa a Abraham? Abraham dijo, de mi descendencia, que no tengo descendencia, va a salir el Salvador del mundo. El Señor le dijo que le haría su descendencia numerosa y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Estaba diciendo, voy a salvarlos, porque no eran benditos. Todas las familias de la tierra estaban deshechas, había sido todo, estaba condenado a la muerte. No había salvación para ninguna familia de la tierra. Pero el Señor le dijo, de su descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es algo glorioso. Imagínate, y este pobre hombre ni siquiera tenía un hijo cuando el Señor le dijo eso.
Pero ahora ya vemos que tiene un hijo. El Señor le habló, le dio su hijo, está feliz con su hijo. Imagínate que un hombre mayor con su esposa mayor y ahora tienen un hijo, lo han criado, lo han levantado. ¿Sabes cuántos años tenía este Isaac cuando le dijo eso el Señor? La gente piensa que era un muchachito por ahí de unos 12 años, 11 años, 10 años. Él era ya mayor, tenía 30 años. 30 años. ¡Wow! Y todos pensamos, un niñito. Porque eso nos enseñaron, ¿cierto? Recuerdo que yo tenía una clase que se llamaba Historia Sagrada y nos enseñaban todo lo que, católico desde luego, y nos enseñaban eso y nos mostraban unos dibujitos donde iba Abraham, un viejito con una barba larga y blanca, viejito, encorvadito, y su hijito chiquito con la leña. Nos mostraban esos dibujos. Y siempre quedamos con ese pensamiento, pero él era mayor. Y se va con él. Toma tu hijo, tu único. Lo que el Señor estaba diciendo es unigénito. Tu unigénito. Y el unigénito es Jesús. Estaba haciendo era algo tan maravilloso. Estaba dando la sombra de lo que vendría con nosotros. Eso era una tipología. Tu unigénito. O sea, único en su género. Único en su género. Imagínate un hijo de un hombre anciano de más de 100 años. Bueno, 100 años tenía. Y de una mujer de 90 años. Estaba un poquito. Se llevaban 10 años ellos. 10 añitos no son muchos. ¿Cierto? Yo sí. Algunos se miran. Los que se llevan así como 20, 30, oye, 20, 30 años tampoco, pero 10 años está bien. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Se lleva a su hijo y va y continúa diciendo, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Tremendo. Vamos, hijo. ¿Qué es lo que hace Abraham en ese momento? Ven, toma tu hijo y tráemelo, porque me lo vas a dar en holocausto. Mi hijo, yo ya llevo criando a mi hijo. De pronto si se lo hubiera pedido a los 2 meses de nacido, como decía ahora Gaby, pequeñito, pues bueno, lo tenemos ahorita y se lo llevó. Pero 30 años caminando con él, enseñándole todas las cosas, viéndolo crecer. Dios mío, como ver uno a los nietos. Porque era viejito y mi hijito chiquito, cómo va creciendo y tan bello y todas esas cosas. Estaría él, imagínate cómo estaría de aferrado a este hombre que quería que le diera descendencia. Pero, ¿qué hace este hombre, Abraham? Inmediatamente obedece al Señor. Se levanta temprano. Toma tu hijo. Y él de una vez se levantó temprano. Ay, mi hijo, tengo que entregarlo en holocausto. Mi vida se va a ir con él. Bueno, pero Isaac puede morir, pero la fe no morirá. La fe me acompaña hasta el día en que yo muera. La fe me acompaña porque es lo que Dios me ha dado, es lo que Dios ha puesto en mi corazón para mirarle a Él, para creer. La fe, lo que yo puedo pensar en lo que Dios puede hacer por mí. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a ti? ¿Cuántas veces? ¿Has escuchado la voz de Dios? Que te ha dicho, hijo mío, no tengas ningún temor. ¿La has escuchado? Mire, te voy a decir, en la palabra, en la Biblia, está escrito 365 veces la palabra no temas.
Extraño que 365 veces esté escrita. ¿Por qué no está 400? ¿O por qué no está 500? ¿O por qué no están 20? ¿Por qué tiene que estar 365 veces escrito la palabra no temas? Pues si no te ha hablado Dios, te digo, aquí te lo está diciendo, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Señor. No temas, yo te acompaño. No temas, yo voy por ti. No temas, que yo voy a pelear tus batallas. No temas, porque yo estoy delante de ti. No temas. No temas a la oscuridad. No temas al peligro. No temas a los que matan el cuerpo. No temas nada. No temas si perdiste tu empleo. No temas si caíste enfermo. No temas porque yo estoy contigo. Eso es la fe dentro de nosotros. Este hombre es llamado el padre de la fe. Los judíos lo llaman Padre Abraham. Padre Abraham. El Señor lo llama de una manera diferente. ¿Saben cómo llama el Señor a Abraham? El Señor lo llama mi amigo. Fue el único que le dijo mi amigo en el Antiguo Testamento. Mi amigo. Ahora el Señor Jesús nos dice, yo ya no los voy a llamar siervos, ahora los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque el amigo, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo lo sabe todo. Así que es el poder de la fe. La fe tiene tanto poder que puede mover montañas. La fe tiene mucho poder. Y hemos hablado muchas veces cómo el Señor encontró a Abraham. ¿Cómo lo encontró? Y el Señor le habló. ¿Ustedes se imaginan cómo le dijo el Abraham, que era ya viejo también, era mayor cuando el Señor se le aparece? Pero él, así como muchos de nosotros, vivía todavía con sus papás. Vivía con los papás. Se casó y llevó a la mujer a vivir con los papás. Pasa eso mucho, ¿no? En nuestra sociedad. No queremos ser independientes. No. Mejor, como decimos, el hotel mamá. El hotel mamá es el mejor hotel. Nos sirven, nos dan y no nos cuesta nada. Este hombre estaba ahí y le dice, papá, escuché la voz de Dios. Y el papá le dice, ¿de cuál Dios? Pues de Dios. Pero bueno, ¿pero de cuál? Tenemos el Dios del trueno, tenemos el Dios de la lluvia, tenemos el Dios de la fertilidad, tenemos una cantidad de dioses. ¿Cuál Dios te habló? Dijo, el único que puede hablar. Es el único. Yo no conozco ninguno otro que hable. El único que puede hablar y que te dijo que me fuera de aquí, que ya era hora de que los dejara a ustedes, que me fuera. Pero el papá también, como quería tanto al Abraham, dijo, yo me voy con usted. Yo no me pierdo esa bendición, me voy con usted. Y se fue con él. Y ya vimos cómo pasó. Dios hablaba con Abraham. Esa voz cálida, ¿has escuchado? Esa voz que te dice. A veces cuando tenemos la oportunidad de orar, yo me imagino, ahorita estaba Gaby orando por mí. Estoy seguro que el Señor estaba hablando a través de ella, dándole consuelo a ella. Y estaría escuchando una voz cálida, una voz preciosa, una voz diciéndole, hija, yo estoy contigo. No tengas ningún temor, yo te voy a sacar de todas esas cosas, voy a hacerte libre. Yo ya di mi vida por ti. Y así escuchaba la voz Abraham. Pero de pronto escuchó una voz que lo dejó helado. Helado. Quiero tu hijo, tu único. Quiero lo que más amas. Dámelo en holocausto. En holocausto es morir a Él. Morir a Él.
Dice que lo llevó, luego continúa diciendo, mire, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando con su hijo, Dios mío. Yo creo que veía a su hijo, Isaac, ¿cómo has crecido, Isaac? Ahora tendré que dejarte, tendré que matarte, ¿qué voy a hacer? Pero miraba al cielo y decía, Dios, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, tranquilo, yo sé que tú, si me dijiste que me lo diste, dijiste que de ahí iba a salir la salvación del mundo, pues yo lo creo, que aún muerto tú puedes hacer algo maravilloso. 3 días para desanimarse, no arrepentirse, sino desanimarse. 3 días para decir, ¿será que sí lo entrego o no lo entrego? ¿Será que sí, será que no? Cuando el Señor te manda a hacer algo y dejas pasar algunos días, casi siempre lo olvidamos, ¿verdad? Recuerdo un día, el Señor me dijo, mire lo que me dijo el Señor, voy a contarles una historia, es una historia bien triste, pero la voy a contar. Estaba yo hablando, tenía un amigo pastor, a él le encantaba ir a visitarme y hablarme. Nosotros no éramos pastores todavía, pero ya éramos creyentes, amábamos al Señor. Y este hombre dijo, oye, ¿cómo vas con tu carro? Y le dije, no, pues con ganas de venderlos. Teníamos un carro ya usado, bastante trajinado, y entonces queríamos venderlo, lo habíamos mandado a arreglar, habíamos comprado otro, pero teníamos el viejo y estábamos mandándolo a arreglar y ponerlo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con ese carro? Le dije, no, pues lo vamos a vender. Y él me dijo, mira, déjamelo y yo te lo voy pagando poco a poco. Yo dije, enseguida sentí en mi corazón, el Señor me dijo, regálale el carro al pastor. Yo sentí la voz de Dios, así me dijo, regálale el carro al pastor. Y yo enseguida dije, uy, Dios, ¿esto qué? Esto no es de Dios. Yo sentía en mi corazón que era de Dios, pero en mi mente, mi razonamiento decía, no, ¿cómo le voy a regalar el carro? Posible. Y me puse a pelear ahí, y bueno, lo voy a pensar y tal, Y el Señor me decía, regálale el carro al pastor. Y en ese momento yo tenía que haberlo hecho, pero esperé un poco porque quería cerciorarme si era de parte de Dios o no. Yo sabía que era de parte de Dios, pero es que es difícil una situación de esas. El caso es que no se lo regalé. La verdad, no se lo regalé. Me desanimé y ya no se lo regalé, lo mandé a arreglar. Mira, ¿sabes qué? Perdimos dinero con ese carro. Perdimos mucho dinero. Y al final lo vendí por una miseria y no me pagaron todo. No me pagaron. Y todavía 2 años después tenía problemas con ese carro porque no había hecho el traspaso como tenía que ser. Y decía, Dios mío, ¿por qué no le regalé ese carro? Por lo menos me hubiera ahorrado un dinero y le hubiera obedecido al Señor. Así pasaba yo creo que así pasaba con Abraham. Señor, ¿será que sí, será que no? Pero él no se desanimó y lo llevó allí y lo puso sobre el altar. Le dice, mira, el hombre habla en fe y le dice a los criados que llevaba, decía, espérenmenos aquí, vamos a ir con mi hijo, vamos a ir y vamos a adorar al Señor y luego volvemos. Luego volveremos a ustedes. Él sabía que aunque tenía que dejar a su hijo allá, él volvería con su hijo en su corazón o como el Señor quisiera. Él estaría y le pondría eso. Tenía fe, estaba hablando de fe. Y cuando el Señor le dice, mira, hay solamente, mira, esta es otra capsulita para que lo tengan ahí. Hay solamente una pregunta que hizo Isaac en toda su vida. Una pregunta.
Si tú ves la historia de Isaac, Isaac nunca hizo nada. Nada. Heredó toda la riqueza del padre. Ni siquiera se buscó una novia. El papá se la consiguió. Se la mandó traer de otro lugar. Nunca hizo nada. Nunca tuvo que cavar un pozo. Los pozos los cavó Abraham. Nunca hizo nada. Nunca salió de Canaán. Nunca. Aunque todavía esa no era la tierra que ellos iban a heredar. Estaban allí, dice la palabra, como forasteros. Nunca salió de allí. Su riqueza la heredó. Fue un hombre muy, muy rico. Aquí estoy. Porque era una tipología de lo que iba a pasar con nosotros. Qué precioso que es nuestro Dios. Qué glorioso. ¿Ustedes saben lo que significa altar? Lo hemos explicado acá. Aquí lo hemos hablado más de una vez. No, imposible que se les haya olvidado. Hicimos hasta una broma de que cómo el esposo llevaría al altar a su novia para casarse. El novio llevar al altar. Altar significa matadero. Matadero. Esa es la palabra altar. Al altar se va a morir, se va a matar, se va a matar. El altar del holocausto era la cruz. La cruz fue el altar del holocausto. Recuerden que el Señor le muestra a Moisés todo el tabernáculo, y el tabernáculo es Cristo. Lo puedes ver tú en el libro de los Hebreos. Es Cristo, el tabernáculo, todo el tabernáculo es Cristo. El altar del sacrificio es la cruz. Ahí murió el Señor, ahí fue entregado, ahí fue muerto como un cordero, cordero santo, el cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Y entonces él dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahí cuenta todo, cómo lo levanta, lo pone y dice: ahora tiene que morir. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Lo iba a degollar. Y coge el cuchillo y lo va a degollar. Y esa misma voz que le dijo: toma a tu hijo y entrégamelo en holocausto, le dijo: ahora sé que tú crees en mí. Ahora sé que tú esperas en mí. Y es lo que el Señor está preguntándote a ti hoy. ¿Realmente tú crees en el Señor? ¿Saben? La prueba de fe que el Señor pone en nosotros. La prueba. Yo sé que nosotros podemos escuchar palabras muy lindas, y hemos hablado de todo lo que significa Jehová Jireh, porque el Señor ahí le muestra y se le representa y le dice: yo soy Jehová Jireh. Le está diciendo a Abraham: ¿dónde está el cordero? El Señor se proveerá. El Señor se proveerá de cordero. Tú no te preocupes, hijo. El Señor se proveerá. Y esa voz le dice: no mates al muchacho, déjalo. Y enseguida escucha a un cordero que se había trabado por allá en una zarza. Tenía los cuernos trabados, no se podía mover. Lo coge y lo sacrifica. Es derramada su sangre. Un cordero derramando su sangre por el perdón de los pecados. El Señor nos dice, por medio del apóstol Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo.
Abraham nos estaba enseñando el gozo que sintió en esa prueba tan tremenda. Y nos habla del gozo del Señor cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo escarnecido, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo escupido por cada uno de nosotros. Y el gozo que él estaba sintiendo en ese momento, el gozo diciendo: me voy a entregar por ustedes. Así me golpeen, así ustedes me den bofetadas y escupan sobre mí y me maldigan. Porque todos nosotros lo estábamos haciendo ahí. No eran los judíos, no eran los romanos, éramos todos nosotros. Todos nosotros le dimos al Señor. Y otra palabra que el Señor dice, recordando a Santiago también, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor había hablado, había dicho una palabra, y esa palabra se cumpliría tal y como lo dijo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él estaba completamente convencido. Si el Señor lo dijo, Él lo hace. Aún a pesar de todas las pruebas, aún a pesar de todo lo que tú estás viviendo, aún a pesar de eso, la fe triunfó. La fe triunfó. Y para terminar, quiero compartirles algo, y quiero que tengan esto en cuenta. Nosotros somos celestiales. Yo sé que todos nosotros decimos: bueno, sí, venimos de Adán. Sí, venimos de Adán, todos nacimos de Adán. Pero hubo un momento en que Dios nos encontró y mató a Adán en nosotros. Morimos. Nosotros morimos. El apóstol Pablo dice en Colosenses: si pues habéis resucitado, para resucitar hay que morir. Ustedes están muertos, dice Pablo a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, porque muertos sois. Morimos, Adán. Yo no soy descendiente de Adán, yo soy descendiente de Cristo. Soy un hombre celestial, soy celestial. El Señor dice, por medio de Pablo también dice: tal en los celestiales y tal en los terrenales. Hay muchos terrenales hasta que no encuentren la nueva creación. Y entonces el Señor nos dice algo maravilloso. Dice que después de eso, dice: en el monte, todos dirán: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto. Somos celestiales por la resurrección de Jesucristo. Y tenemos su gracia. Su gracia. La gracia quiere decir el regalo más grande. ¿Y quién es el regalo más grande? El don es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Él está en nosotros, Él vive en nosotros, Él vive en ti. Tenemos la gracia donde hallamos prosperidad en todo. Les hablaba de lo que significa la palabra bendición. La palabra bendición viene de la palabra hebrea Baruch. Baruch, que significa libre para prosperar. Libre para prosperar. Así que tenemos la gracia para prosperar. Tenemos la gracia para tener salud. Tenemos la gracia para tener gozo, amor, paz, porque Jehová Jireh lo contiene todo. Él es nuestra provisión. Él es nuestra provisión. Y dice la palabra en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
El Padre de las luces no escatimó entregar a su propio Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo, todo. Vamos a darle gracias a Dios. Y te invito a que te pongas en pie. Padre, qué hermoso eres, Señor.